Bueno, pues bienvenidos a Al Tanto, la tertulia semanal de The Objective. Hoy les saluda en nombre de todo el equipo Álvaro Nieto. No está con nosotros Rocío Regidor, pero no porque no esté trabajando, sino porque está un poquito enferma y hemos preferido que no venga aquí hoy con nosotros, más que nada para no contagiarnos, porque aquí en el podcast estamos demasiado cerca unos de otros. Y aparte que no tiene su aterciopelada voz como de costumbre, sino que ahora pues tiene una voz un poco más parecida a la de los camioneros, con perdón de los camioneros, con todo el respeto, dicho sea. Bueno, les voy a contar el menú que nos espera hoy en esta edición de Al Tanto y luego iremos paso a paso contándoles todos nuestros temas. Les vamos a contar en primer lugar qué está pasando con los fondos europeos. Seguramente ustedes no han visto los fondos europeos. Llevamos hablando mucho tiempo sobre fondos europeos, pero poca gente ha visto realmente los fondos europeos. Y nosotros hoy les vamos a dar los datos, las claves, las cifras que demuestran que efectivamente los fondos europeos, bueno, pues son algo tan difícil de ver pues como un billete de 500, si pudiéramos hacer ese símil. En segundo lugar, vamos a hablar más de política. Estará con nosotros Luca Costantini y hablaremos de qué ha pasado exactamente con Podemos y con Sumar. Ya saben ustedes seguramente que los 5 diputados de Podemos han decidido irse del grupo parlamentario de Sumar y a partir de ahora estarán por su cuenta ya en el Congreso de los Diputados. Esto no es una gran novedad, ya sabíamos que antes o después iba a suceder, pero Luca, que es, como ya saben ustedes, el que mejor sabe todo lo que ocurre en ese entorno, nos va a contar exactamente por qué ha sucedido ahora y qué implicaciones tiene todo esto. Después vendrá Fran Serrato, que nos va a contar con todo lujo de detalles lo del libro de Pedro Sánchez. Lo del libro a mí me tiene impresionado porque es verdad que, en fin, o estamos ante un superhombre o estamos ante una gran estafa, pero no se puede, estarán ustedes de acuerdo conmigo en que no se puede ser presidente del gobierno y escribir un libro a la vez. Y puesto que no creemos que sea posible, solo queda la hipótesis de que estemos ante una gran estafa, es decir, que le hayan escrito el libro y dudo yo de que se lo haya leído incluso. Pero bueno, Fran nos contará luego los detalles que se encierran en ese libro que sale a la venta la semana próxima. Y finalmente vamos a convocar aquí a este podcast a María Palmero, nuestra especialista en gente y en estilo de vida, que nos va a contar 2 historias que a mí me tienen realmente estos días completamente, fascinado. Y es la historia de Jaime del Burgo, que a lo mejor ustedes no saben quién es, pero hoy intentaremos explicar quién es Jaime del Burgo, que ha liado una muy buena con un tuit y una foto de la reina Leticia. Y luego contaremos una historia que es fascinante, realmente fascinante, la historia de un torero que la verdad es que es poco conocido, pero que el día de su boda dejó plantados a 500 invitados en Jerez de la Frontera y, bueno, pues decidió que no se casaba. ¿Y la novia? Así que, bueno, Carmen, no te metas tanto porque yo estoy haciendo la entradilla y luego vienes tú, o sea, todavía no ha sido presentada. Bueno, este es el menú para hoy. Hablaremos de fondos europeos, de Podemos en el Congreso, del libro de Pedro Sánchez y, para finalizar, como postre, de estos 2 asuntos un poquito más ligeritos, el de Jaime del Burgo y el del torero de Jerez. Empezamos. Bueno, pues ahora ya sí, Carmen, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Perdona que haya hecho esa pequeña introducción. Es que a mí también me interesa mucho el tema de este torero que tan valiente en la plaza de toros y cuando llegó el momento de casarse le entraron los 7 males, ¿no? Lo que no sabemos al final, claro, esto, bueno, ya nos lo contará María. Sí, ¿Quién claro. quién ha pagado la boda? Porque y sobre todo, ¿celebraron la boda o no celebraron la boda? O sea, los invitados que llegaron a Jerez el fin de semana, ¿al final comieron o no comieron? ¿Tuvieron banquete? Nos lo contará María. Sí, lo contará María. ¿Tú sabes algo al respecto? Algo sé. Oye, pues no, cuéntamelo ya, cuéntamelo bueno, pues ya. yo lo que he oído es que han tenido que pagar la boda, evidentemente. Es
eso tú haces un gasto y tienes que dar la pasta por delante. La boda hay que pagarla. Y la boda hay que pagarla. Y los comensales, pues creo que se volvieron como locos buscando restaurantes. Muchos de ellos coincidieron en los mismos restaurantes. No hubo banquete y la gente tuvo que salir corriendo y buscar lugar donde poder comer, claro, evidentemente. Bueno, pues eso nos lo contará luego con todo lujo de detalles María Palmero, que sabe de esto muchísimo más que nosotros. Carmen, ya saben ustedes, Carmen Obregón, que es nuestra especialista en todo lo que tiene que ver con macroeconomía, hacienda, laboral y un montón de cosas más, y fiscalidad, pero hoy ha venido a hablarnos de fondos europeos. Nosotros de fondos europeos tenemos varios especialistas, que algunos ya han pasado por aquí muchas veces, Enrique Morales, Fernando Cano, pero hoy ha venido Carmen y nos va a contar varias cosas. A ver, yo les sitúo a ustedes porque llevamos varios días publicando historias y quizás en orden cronológico habría que empezar destacando que por fin, el día exactamente 1 de diciembre, coincidiendo con que era viernes, creo recordar, el gobierno publicó la lista de los 100 mayores beneficiarios de los fondos de la Unión Europea. Una lista que le venía reclamando Bruselas desde hace muchísimo tiempo, una lista que los lectores de The Objective han leído antes que en ningún otro sitio aquí durante el verano, porque la conseguimos y la publicó Enrique Morales. Pero bueno, este viernes 1 de diciembre tuvimos la confirmación de que la lista era correcta y de que en realidad, fíjense ustedes, el 88% del dinero europeo se lo ha quedado el sector público. Es decir, las empresas privadas españolas apenas han recibido 662 millones, que es el 12% de lo que se ha dado a los mayores beneficiarios. O sea, minucias. Esto fue el 1 de diciembre. Y luego hemos publicado esta semana 2 historias también tremendas. Una es el tema con el que abríamos este miércoles, y es que el gobierno sigue sin repartir el 80% de los fondos europeos previstos para todo 2023. O sea, estamos ya a 7, 8 de diciembre, seguramente cuando ustedes escuchen este podcast, y resulta que a estas alturas del año el gobierno aún no ha repartido el 80% del dinero que estaba previsto para destinar este año. Entre enero y noviembre se han realizado pagos por importe de 7.300 millones, apenas un 20% del total. O sea que ahí algo estamos haciendo mal. Y la última noticia que hemos publicado, que la hemos sacado este jueves, era nuestro gran tema del jueves, era el que firmaba Carmen Obregón, precisamente, y es que el gobierno admite por primera vez que España cerrará este año sin apenas tener inversión en los PERTE clave. Y ustedes dirán, ¿qué es esto de los PERTE clave? Bueno, los PERTE ya saben ustedes que son los denominados proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica. La sigla es PERTE. En realidad hay 12 importantes y resulta que según los datos que contamos nosotros en nuestro periódico y que vienen de la Contabilidad Nacional, resulta que este año apenas se ha invertido ahí dinero. A ver, Carmen, como especialista en este asunto, si te parece, podemos empezar por aquí, por tu noticia. Por donde quieras. ¿Cómo es posible que, siendo los PERTE supuestamente tan importantes, en todo el año 2023 no haya habido prácticamente inversión en estos proyectos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Bueno, como has introducido, el trabajo de mi compañero Fernando Cano iba relacionados absolutamente un trabajo con otro, porque uno es consecuencia del otro. Ya Fernando contaba hace unos días que efectivamente hasta ahora la ejecución, el grado de ejecución de los fondos es solamente del 20%, 20,4%. ¿No crees que es muy distinto al porcentaje del año pasado? El año pasado acabamos el año con un 23% de ejecución. Es tremendo. Eso es tremendo. Pero ¿y entonces, y qué pasa con ese dinero que no se gasta? Bueno, pues entonces esto es algo que yo explico en el artículo y que se llama el efecto nieve. ¿Y qué es el efecto nieve? Cuando tú no ejecutas esas partidas,
esas partidas se van liando de un año para otro y van traspasando al El siguiente efecto año. bola de nieve. El efecto bola de nieve, efectivamente. Entonces lo vamos acumulando para el lo año vamos siguiente. acumulando, entonces ocurre, por ejemplo, esto se Pero puede bueno, ver, va a ver, pero esto no lo vamos a poder gastar nunca. Pero bueno, claro, es que hay que gastarlo, pero hay que gastarlo bien. ¿Y qué periodo de tiempo tenemos para gastar? Pues todo depende de la fuente de ese proyecto. Por ejemplo, las subvenciones, que es 70.000, 69.500 millones de euros, que nos han dado al principio, esos hay que ejecutarlos antes del 31 de diciembre del año 2026. O sea, los primeros 70.000 millones hay que gastárselos claro, antes de que acabe el año 26. Efectivamente. Y todo lo que no se haya gastado entonces se pierde. Y todo lo que no se haya gastado entonces y no se haya justificado, se pierde. Y luego está la otra parte, la parte de la adenda, que son préstamos, básicamente hay préstamos. Hay otros 70.000 millones que son préstamos. ¿Y esos hasta cuándo También tiene una parte de subvenciones, pero ¿vale? Digamos que lo mollar son los préstamos. Y entonces eso lo que importa es que la adjudicación de la obra se haya hecho antes de diciembre del 26, porque entonces sí que se podrá prorrogar el gasto y se podrá complementar en adelante. Pero tiene que haber sido adjudicado. Si no es adjudicado, pues ese dinero que tampoco ha servido para nada. Es decir, que podemos ir acumulando nieve, pero el 31 de diciembre del 26 ya hemos tenido ya que haber tomado todas las decisiones, efectivamente, pero adjudicado los proyectos que están sujetos a préstamo o incluso gastado los primeros 70.000. Así es. O sea que el tiempo corre y nosotros, ¿cuánto dinero llevamos en realidad gastado ya de los 70.000? Pues llevamos muy poco. Mira, este año llevamos 7.000 y pico. Yo no sé si llegan a ser 12.000 y pico millones en total. En total. O sea, es una cantidad. O sea, una ridiculez. Ridícula. Esto no se va a poder gastar. Y sobre todo, es que hay que poner la lupa para ver dónde se está gastando el dinero, que es lo que hemos dicho antes del trabajo de Cano. No, pero antes de llegar a eso, Carmen, ¿por qué no somos capaces de gastar lo previsto en el año 23? O sea, ¿qué problemas hay? ¿Quién tiene la culpa de que España no sea capaz de gastar lo que tiene previsto destinar? Yo creo que el proyecto en sí, el plan de recuperación, nuestro plan de recuperación y resiliencia, ya nació viciado y está mal organizado. Depende tanto del Estado y de la Administración, que y ya conociendo la experiencia que tenemos de cómo gestionan otro tipo de fondos, esto ha sido un fallo garrafal que, por ejemplo, no sucede en Italia. Tú sabes que Italia tiene un grado de ejecución muchísimo mayor que el de España. No lo sabía. Y está ¿Cuánto mucho es? más, pues me parece que van por el 40%. Ostras. O sea, que entonces... ¿Y tienen un volumen. ¿Y cómo lo han hecho? Bueno, pues ya contamos en su día que lo que habían decidido hacer es un comité de expertos con gente independiente, profesionales de altos directivos que saben cómo hay que gastar el dinero y cuáles son, sobre todo, cuáles son los proyectos tractores para la economía de un país. Porque ¿de qué sirve que gastemos dinero, Álvaro, si es para carpetas o para ordenadores del ministerio? Claro. Fíjate. ¿Y en qué estamos gastando el dinero? Pues precisamente en eso, en chorradas, si me permites decir la palabra, en chorradas, porque una de las partidas importantes, que puede parecer así un poco, pero es importante, es fundamental, es para modernizar la administración, digitalizarla y modernizarla. Nos encontramos con que para gestionar un sencillo papel de la seguridad social es una cadena de problemas que uno no llega, bueno, que puede incluso a perder parte de su pensión o de su, no sé, de su prestación de empleo, de cualquier cosa. Entonces, esta partida tan importante de la administración, de la modernización de la administración, que para mí, a mi modo de ver, era la principal, la mollar, porque de ahí salía todo para poder organizarse, pues resulta que prácticamente no se ha movido. Es que no se ha hecho absolutamente nada. Se han comprado antes ordenadores, mira, es muy curioso, se han comprado antes en el Ministerio de Seguridad los ordenadores última generación, que les das la vuelta y se ve una pegatina donde pone Plan de Recuperación y Resiliencia. Está muy bien, pero no creo que fuera lo prioritario, que hacer la verdadera inversión necesaria para la administración, para que esa burocracia que hay no ralentice todo lo que... Mira, la propia secretaria de Estado de Economía reconoce que hay un problema ahí, que ahí hay un tapón. Y que ellos no han sabido calibrar, y esto lo digo de verdad, lo comentó, o sea, no off the record, sino en un encuentro que hubo con una consultora, eWay, y allí mismo fue donde dijo que estaban aprendiendo de los errores que habían cometido y que esperaban subsanar. Pero, ¿qué sucede? Nos encontramos que vamos a entrar en el año 24, los PERTE están prácticamente sin desarrollar,
Esos son los grandes proyectos, como tú bien has dicho al principio, los grandes proyectos transformadores de la economía para que no se acabe convirtiendo estas ayudas en un plan E y apenas están desarrollados. Pero, ¿y por qué? A ver, esos planes, Fíjate, esos PERTEs, ¿por sí. qué no están desarrollados? ¿Por qué no, ¿Por qué no han tenido inversión en el año 23? ¿Qué ocurrió? ¿Quién le tiene que meter la inversión? ¿El gobierno? El gobierno, vamos a ver. ¿O las empresas Es que, privadas? ¿Quién tiene que entrar ahí? Lo primero, tienen que estar hechas bien las licitaciones. No, tienen que estar bien hechas, tienen que ser interesantes. Se hizo una licitación, recordarás, para el vehículo eléctrico. ¿Y qué pasó? La mayoría de las empresas dijeron, yo no me No presento acudieron. porque no me interesa, porque estaba tan mal hecho que al final de 2.000 y pico millones, yo no sé si se llegaron a repartir 702 millones de euros. Con lo cual, esa convocatoria, que ya tenía que haber empezado en junio de 2021, estamos a diciembre de 2023, estamos esperando una segunda convocatoria para poder ejecutar esa otra partida que quedó sin resolver y aún no se ha hecho. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que el problema es del, insisto, planteamiento inicial. Si es que si el gobierno no sabe exactamente qué es lo que quiere hacer, ¿cómo van las empresas a sentirse interesadas por eso? Luego, una cosa, es una cuestión que no hay que pasar por alto, es que las empresas cuando licitan tienen que esperar luego, una vez que se les conceda la obra, el proyecto, lo que sea X, tienen que esperar a que el gobierno movilice todo el aparato y ese dinero llegue a las empresas. Si esas empresas en ese momento no tienen dinero, ya sabes, tienen que pedir crédito a los bancos y tienen que asumir ese coste durante el tiempo de espera hasta que llegue el dinero que ofrece el gobierno. Es muy complicado. Yo creo que, insisto, el origen está en cómo se concibió el plan. El plan está mal estructurado, puede que haya proyectos interesantes, pero las cosas no se mueven. Hay una tensión de tesorería en todos los ministerios, el dinero no se mueve y ¿echas la culpa a un administrativo del ministerio? Pues no sé, es Bueno, que pero habrá que echarle falta la culpa personal. a alguien. Pero vamos a ver, la culpa será del gobierno, entonces, por lo que estás contando. Evidentemente es del gobierno. De las comunidades autónomas, no. Las comunidades autónomas, voy a hacer una defensa de ellas, porque me parece que hay una intención por parte del gobierno manifiesta a que recaiga la culpa de muchas cosas en las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas son sujetos pasivos, solo están haciendo lo que les manda el ministerio. Este es el proyecto que a ti te viene bien. Y si no me viene bien, pues te lo comes y pierdes el dinero, tienes que ejecutarlo. Esto yo lo he oído en comunidades donde se les ha dicho que hay que gastar el dinero, pero si es que yo no tengo nada para gastarlo, pues o lo gastas o lo pierdes. Esto ya lo hemos dicho, ¿no? Pues para colegios, subvenciones que han hecho iguales para todo el mundo, cuando cada comunidad tendrá sus prioridades, ¿no? O sus necesidades. No todas son iguales, ni todas tienen las mismas necesidades. Entonces, ellos están pues esperando a que llegue ese dinero, a que se ejecute lo que sectorialmente se ha decidido desde la cabeza de arriba, desde una planificación ministerial, y poco más. Tienen muy poco. Fíjate si tienen tan poco margen que a día de hoy, y ya habiendo sido aprobado la adenda por parte de la Comisión Europea, no conocen cuáles van a ser los proyectos que van a tener que desarrollar con la adenda. Es un poco fuerte, ¿no? Y claro, si quieres que en 2026 todo eso esté ejecutado, pero resulta que de esos 82.000 millones, 20.000 que van a las comunidades, a distintos fondos de distintas áreas, a día de hoy no saben para qué va a ser. Pues, de hecho, cuando se hicieron esos fondos, la ministra Calviño pidió a las comunidades autónomas una carta, que les enviaran por carta las preferencias y cuáles eran aquellos proyectos que querían desarrollar, que ya los iba a tener en cuenta. Bueno, pues las comunidades enviaron sus cartas correspondientes con sus proyectos y nunca más hubo respuesta, nunca más se enteraron de la adenda por Bruselas y a día de hoy, insisto, no saben en qué se van a tener que gastar el dinero. Bueno, pues ya lo están oyendo ustedes. Tremendo, tremendo este asunto. Como ustedes recordarán, los fondos europeos que se crearon precisamente después de la pandemia para salir de la parálisis y para recuperar todo el continente eran la gran promesa, eran la gran esperanza, sobre todo de economías como la española, que podían tener la oportunidad de engancharse a Bruselas. España... Miren, yo que he trabajado 7 años en Bruselas, les diré que España siempre había sido modélica en la gestión de los fondos europeos, siempre había sido un ejemplo, por ejemplo, para los países del este de Europa que se incorporaron a la Unión a partir de este siglo,
Para esos países siempre fuimos nosotros un ejemplo, siempre vinieron aquí sus dirigentes a estudiar cómo España se había beneficiado de los fondos estructurales, del fondo de cohesión. Siempre lo habíamos hecho muy bien y me da la sensación de que esta vez, por primera vez en la historia, vamos a quedar fatal. Vamos a quedar fatal porque ahí hay un dinero del que podríamos aprovecharnos y que lamentablemente pues no le vamos a sacar todo el rendimiento posible. Lo único que yo creo que debemos hacer en este punto es que, como todavía queda un par de años para el límite del que nos hablaba Carmen, pues bueno, pues pidamos por favor que se pongan las pilas, sobre todo en el gobierno, para intentar darle la vuelta a esta situación, porque España es un país que necesita ese dinero, que le vendría muy bien ese dinero y sin embargo, pues tiene toda la pinta de que una parte se va a quedar sin gastar. Y hay departamentos que además hay unos peor que otros, ¿no? Todos, bueno, la ejecución ya hemos dicho que es muy baja, que es de apenas un 20,4% en lo que va de año, pero así todo hay ministerios que destacan por encima de otros. A ver, y curiosamente... ¿quiénes son los malos? Bueno, pues malos son todos. Sí, no, claro, malos son bueno, todos. Porque, pero como se nos acaba el tiempo, dinos quiénes son los peores. A ver, los peores alumnos. Te voy a decir quiénes son los peores alumnos, los que están en la tabla de suspenso. Y empiezo por aquí. Bueno, Defensa, que no es uno de los ministerios más destacados como tractor, Política Territorial, Políticas Sociales, Asuntos Económicos y Transición Digital, con un 14,55% de ejecución. Ciencia e Innovación, estos van ya todos para abajo, ¿no? Agricultura, agricultura es penoso, tiene un 12,97. Interior, sanidad tiene un 11,62. Inclusión, que es seguridad social, que es donde también están las pensiones, y no te lo vas a creer, transición ecológica con un 4,99. La transición ecológica. Entonces, ¿pero cuál es el ministerio que tiene más ejecutado? Pues el que más ejecutado tiene es Hacienda, pero bueno, es normal porque tiene? Como es el que tiene el 99, bueno, porque en Hacienda las cuentas funcionan muy bien siempre. Muy bien, eso está muy bien. Y Igualdad. ¿Qué tiene cuántos? Igualdad tiene 71%. Oye, pues para que luego no digan a Irene Montero, Pues mira, nosotros que hemos sido tan críticos siempre con Irene Montero, aquí hay que por lo menos aplaudirle, porque ha conseguido que el ministerio que ella dirigía tenga ejecutado mucho más dinero europeo que el resto de ministerios. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Carmen, muchas gracias por tu compañía y les seguiremos contando a todos ustedes en The Objective todos los temas que tengan que ver con esta aplicación de los fondos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y ya estamos aquí con Luca Costantini. Luca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, muy bien. Que preguntaba a Luca ahora nada más llegar, ¿dónde está Rocío? Bueno, ya le he explicado que es que Rocío tiene la voz, en fin, no tan dulce como todas las semanas y por eso no ha podido estar aquí. Bueno, y Luca ha venido a hablarnos de lo que él más controla, que es Podemos, Sumar y todo este mundillo, porque ya saben ustedes que esta semana hemos conocido que los 5 diputados de Podemos que estaban en el Congreso ahora ya no van a ser de lo que se llama Sumar, sino que van a formar parte del grupo mixto. Esto es una decisión que, más o menos se podía sospechar que algún día iba a suceder, pero que en cualquier caso yo creo que supone a priori una complicación más para Pedro Sánchez, puesto que esos 5 diputados siguen siendo necesarios para aprobar cualquier cosa en el Congreso. Así que habrá que negociar a partir de ahora con ellos directamente y no con Yolanda Díaz su voto afirmativo si Sánchez quiere sacar algo, ¿no? A ver, Luca, ¿lo he explicado bien o se me escapa algo? Sí, no, eso lo has explicado perfectamente. O sea, yo creo que lo que hemos vivido el martes ha sido la crónica de un divorcio anunciado, o sea, solo hacía falta ver cuándo. Es verdad que ha sido un timing algo extraño porque yo creo que hay que ir un poco atrás en el tiempo, o sea, yo creo que más allá de que el choque con Yolanda Díaz evidentemente no es algo de este año, sino ¿De dónde viene el choque? Bueno, es que francamente viene de bastante lejos, o sea, ahora no... Bueno, tú lo has ido contando aquí desde el principio, ¿no? Yo lo he ido contando, en decenas y decenas de crónicas. No quiero aprovechar el típico autobombo del libro, pero el libro que he escrito sobre Yolanda Díaz, La seducción del poder, y ahí se desvelan algunas cosas. Nosotros luego también hemos recogido parte de este libro. Aquí hemos dado algunos adelantos editoriales donde se ve que en realidad, digamos, la desconfianza, por así decir, de un sector importante de Galapagar, o sea, de Pablo Iglesias e Irene Montero, del núcleo duro de Podemos, no tanto Pablo Iglesias, diría más bien Irene Montero,
empezó a desconfiar de Yolanda Díaz prácticamente nada más empezar la legislatura pasada. Luego, claro, digamos, ha pasado mucha agua en ese río y el río cada vez estaba más revuelto. Cada sector, o sea, el de Sumar, Yolanda Díaz y el de Podemos, tiene argumentos, yo creo, te diría incluso que solventes, como para poner sobre la mesa para decir, no, a ver, es que el malo eres tú. El problema es que estamos efectivamente en una película, te diría ya más bien de en plan spaghetti western, o sea, donde no hay buenos, por así decir. Y donde efectivamente pues la política, esa política que venía a regenerar un poco el espacio, hablando de casta y tal, también incluyendo una generación, si quieres, de políticos jóvenes, que ahora no son tan jóvenes porque los años pasan para todos, y Podemos cumple 10 añitos en enero del año que viene, en 2024, pues de alguna manera eso, el envejecimiento de Podemos ha sido al fin y al cabo, pues se ha revelado una guerra fratricida tras guerra fratricida. Hasta esta última desavenencia, en este caso con Yolanda Díaz, que fue el propio Pablo Iglesias que la nombró sucesora en su momento cuando Iglesias decidió salir del gobierno de Pedro Sánchez, posiblemente porque se aburría o veía que en fin ya no era lo que quería. Y entonces, claro, Yolanda Díaz hereda el espacio político de Unidas Podemos, que por aquel entonces era efectivamente, como dice Iván Redondo, motor Podemos. Lo que pasa es que era un motor grande, era un motor con muchos caballos y un poquito de Izquierda Unida. Y claro, Yolanda Díaz lo que ha sido darle totalmente la vuelta de 180 grados a toda la tortilla y ha hecho al fin y al cabo, digamos, de algunos dirigentes de Izquierda Unida, gente del Partido Comunista Español y sobre todo los ex defenestrados del errejonismo, les ha dado el mando de lo que es la fuerza política heredera, en este caso de Podemos y Sumar. Podemos, mira, fíjate, Podemos, si tú te acuerdas, porque creo que lo vivimos, entonces estábamos en el país, ¿recuerdas la votación que fue 2016 por ahí, cuando Podemos hablaba de sorpaso? Podemos acabó con 70 y pico diputados, una fuerza tremenda, copaba las primeras páginas de todos los medios internacionales, ahora tiene 5 diputados. Entonces, con esos 5 diputados, ¿qué es lo que puede hacer Podemos? Debido a la fragmentación parlamentaria que hay en ese momento en España, pues valen los 5 de Podemos igual que los 5 del PNV. Por lo tanto, tiene de facto un poder de veto en todas las votaciones parlamentarias. Y yo creo que, en fin, era lógico esperarse este tipo de movimiento. Máxime porque Yolanda Díaz, y en esto sí creo que tiene razón Podemos, su narrativa, si quieres, su explicación. Yolanda Díaz no les ha dejado nada de nada a Podemos. O sea, es que les quitó portavoces parlamentarias, les quitó todo tipo de visibilidad, foco mediático, los puestos en las listas electorales con el famoso veto a Irene Montero. Podemos ha tenido que esperar la investidura de Pedro Sánchez, o sea, ha tenido que, de alguna manera, arrancar la legislatura, posiblemente también para amarrar los pocos diputados que tiene, y a partir de aquí empieza un nuevo ciclo político, que nadie se confunda. O sea, yo creo que por ahí hay algunos que dicen, no, pero el gobierno no va a peligrar. Sabemos de una llamada de Belarra, Bolaños, ahora el PSOE parece que de repente, en fin, intenta ir de poli bueno, ¿no? Pero la idiosincrasia, el enfado, la venganza, el deseo de venganza por parte del núcleo duro de Podemos, ojo, no termina con Yolanda Díaz. O sea, en Podemos saben perfectamente que el veto ministerial a dirigentes de Podemos pasa por la Moncloa. O sea, que nadie se confunda. No es que aquí ahora es Yolanda Díaz que no quiere ministros, porque ella seguramente no quiere, pero si Pedro Sánchez hubiera querido ministros de Podemos, quien manda es Pedro Sánchez. Pero a mí me da la sensación, Luca, yo estoy de acuerdo contigo que era la crónica de un divorcio anunciado, pero ¿por qué no lo hicieron antes para que por lo menos pudieran negociar incluso una cartera ministerial, ¿no? Porque si hubieran hecho la ruptura antes de que se formase el gobierno, probablemente Irene Montero seguiría siendo ministra. A ver, la pregunta en realidad yo creo que es ¿por qué Podemos no rompe con Sumar en las elecciones generales del 23J? Podemos no rompe con Sumar y acepta el famoso veto a Irene Montero, que fue muy doloroso, también desde el punto de vista simbólico, porque es una enmienda a la totalidad a la historia de Podemos y lo que había hecho en el gobierno. Lo hacen porque ellos en ese momento están convencidos de que va a ganar la derecha. Ellos se creen los sondeos que también se cree Feijóo, fundamentalmente. Bueno, que no creímos todos. Y muchos otros. Ellos creen en ese momento y dicen, a ver, aquí va a ganar la derecha, por lo tanto no podemos romper la alianza con Yolanda Díaz,
a pesar de que ella ponga ese dictat tan tremendo de quitar todo, digamos, sombra de galapagarismo en este espacio, porque si no, piensan los de Podemos, luego nos van a culpar a nosotros de haber roto la unidad de la izquierda y de haber perdido las elecciones. Haber perdido las elecciones y haber permitido un gobierno de PP más Vox o solo PP. Por lo tanto, ellos están atados en este momento y así lo interpretan y tragan el sapo. Una vez que tragan eso y ya el resultado del 23J les sorprende muchísimo, porque ven que, oye, Pedro Sánchez sí que tiene los números para revalidar el gobierno y entonces tienen que redefinir su hoja de ruta. Nosotros publicamos en ese periódico, quiero recordar que el 27 de julio, el 29 de julio, que es tremendo volver a ver esta información, porque es una información donde yo explico que Podemos ya asume que no va a tener ministerios y centra toda su, estrategia política en el término de la autonomía. Ellos aspiran en ese momento a lo que es una autonomía parlamentaria, es decir, oye, bueno, por lo menos que se oiga nuestra voz, por lo menos vamos, a convertirnos en el Pepito Grillo del Congreso, e incluso desde el propio grupo de Sumar, pues vamos ahí a hacer, una piedra en el zapato de la legislatura para Sánchez y para Yolanda Díaz. Yolanda Díaz entiende eso perfectamente, no sé si porque lee nuestra información o porque también le llega ahí a esta misma información, y ¿qué hace? Pues le silencia en todos los ámbitos. Entonces a Podemos se quedan sin ministerios y sin portavocías. A partir de este momento, claro, el dilema para Podemos era entre morir ahogado o intentar nadar en el medio de la tormenta. Por eso te digo que yo creo que es una elección razonablemente lógica. Y luego se abren también, la incertidumbre de la legislatura, las mayorías anómalas de Pedro Sánchez, el papel que pueden jugar los nacionalistas enfrentados entre ellos, ojo, a elecciones en el País Vasco, a elecciones en Cataluña dentro de poco, eso Podemos también les puede favorecer. Tienen unos márgenes reducidos, pero ellos cuentan en el Congreso de blindar la famosa alianza con Esquerra y Bildu. ¿Y eso en qué se traduce esto? Pues que en el Congreso, en algunas votaciones, no te diría yo que las troncales, por ejemplo, la amnistía no, pero en algunas votaciones de carácter económico, temas de política internacional y tal, sí que Podemos puede de repente hacer caer la mayoría de Pedro Sánchez. Bueno, hablemos un poco sobre en qué circunstancias se ha producido esta ruptura, porque este partido que tantas veces nos ha dado a todos lecciones de democracia, que siempre ha ido presumiendo de que consultaba las bases, bueno, de hecho, seguro que ustedes recordarán cuando aquella vez que supimos que tenían un chalet, Irene Montero y Pablo Iglesias incluso sometieron a consulta de las bases lo que tenían que hacer en aquel momento los líderes, ¿no? Pero sin embargo, en esta ocasión, que rompen un grupo parlamentario, ni se ha consultado a las bases, Luca, ni se ha consultado a nadie. Lo anunció directamente Pablo Iglesias. ¿Cómo es posible esto? Es decir, ¿el partido sigue controlado por Pablo Iglesias? A ver, ha sido evidentemente una decisión manu militari, convocaron lo que llaman el secretariado político, que no es un órgano que no sabe muy bien qué es, no es la directiva, no es la ejecutiva. Ellos querían evitar filtraciones, así de claro, necesitaban un casus belli, que era ese debate parlamentario sobre Palestina, la cuestión de Gaza, donde también ahí Podemos pidió a Yolanda Díaz, oye, queremos hablar. Yolanda Díaz le dijo, pues tú a callar en la esquinita. Y entonces, claro, ellos dijeron, pues hasta aquí hemos llegado y ahora tenemos el argumento, ¿no? Como para dar al botón nuclear. Oye, ironía de la suerte, yo no lo sé, pero ese mismo día el canal Red, la televisión de Pablo Iglesias, pues hay un apagón. Por la mañana anuncian de que las emisiones... No hay emisiones porque tienen problemas técnicos y todo se juega en ese mismo día. Algunos ironizan incluso en el partido porque dicen, bueno, es que los que toman las decisiones son los mismos que están en el canal Red, que creo que es una manera bastante sutil para decir que quien tomó esta decisión es el señor Pablo Iglesias, ¿no? Claro. Oye, y ahora se nos vienen encima 3 convocatorias electorales. Primero seguramente tendremos las elecciones gallegas, a la vez o a continuación llegarán las vascas y finalmente las europeas en el mes de junio. Ahí entiendo que va a ir Podemos ya por separado con una lista completamente diferente a la de Sumar, ¿no?
Creo que sí. A ver, el 99% sí. En Galicia las cosas pintan mal para las dos partes, porque Sí. entiendo que ahí no van a hacer nada, ¿no? Ujú. Salvo que Podemos se asocie con el BNG, con el Bloque Nacionalista Galego. Bueno, ya, eso sería una derivada, habría que verlo. Hasta hace 2 días todavía había un debate de si ir juntos con Sumar. Claro. Y en Galicia había 2 frentes, yo creo que abierto, el coordinador regional que había abierto en una entrevista que fue muy comentada internamente en el partido, de intentar ir a un encuentro con Sumar. Otros sectores, los duros, los más pablistas, no querían saber nada de Sumar. En el País Vasco los puentes ya habían saltado totalmente por los aires, por una serie de factores. Entre otras cosas es que Yolanda Díaz prácticamente ha ido fichando a todos los críticos posibles dentro del propio Podemos. Por lo tanto, claro, ahí... claro, Yolanda Díaz es curioso porque de eso también, ¿no? Yolanda Díaz ha construido esa imagen, ¿no?, de ministra pactista, la llamaban en su momento, porque ella había hecho unos cuantos acuerdos sociales con la COE, con los sindicatos y tal. Pero con Podemos hay que decir que ha sido extremadamente dura, o sea, es que casi ni siquiera quería que ellos fueran a los mítines. Por lo tanto, vamos a las europeas. Yo creo que, bueno, las vascas, pronostico. A ver, Bueno, las vascas tampoco en las gallegas lo que va a pasar es que esta fragmentación en la izquierda evidentemente va a favorecer el Partido Popular, claramente. O sea, si había alguna esperanza de cambio ahí, con eso se apaga. País Vasco, yo creo que quizás algo Podemos, vamos a ver cómo puede salirle. Las europeas, ahí es el derbi. O sea, ahí vamos a ver Sumar y Podemos a cara de perro. Ahí se van a medir. Ahí se van a medir. Ahí habrá que ver quién va a ser el separado. candidato. Van a ir por separado. Y eso es el verdadero banco de prueba para ver quién tiene de verdad para este el apoyo. Último capítulo de la historia de Podemos. Y además es curioso porque es, repito, el 10º aniversario de la vida de Podemos. O sea. Pero tú habías escrito aquí alguna vez que la idea que tenía Pablo Iglesias era de ir a las europeas en una candidatura conjunta con Esquerra y con Bildu. Lo están estudiando. Dependerá también de Esquerra y de Bildu si quieren. Hay 2 Esquerra y hay 2 Podemos también, aunque no parezca que sea así. O sea, el Podemos en Cataluña, en fin, aquí sí que no está del todo de acuerdo con esta hipótesis, porque ellos saben perfectamente que hay 2 Esquerra, la Esquerra rufianesca en Madrid y la Esquerra junquerista en Cataluña. O sea, por lo tanto, hay que ver, pero evidentemente son fórmulas que tienen que estudiar. Podemos también tiene que evaluar y medir cuál es su fuerza real ahora que ha dado ese paso tan importante. Generará mucho ruido, copará muchos titulares. Es suficiente ver, o sea, nosotros como periodistas tenemos acceso a lo que son las convocatorias de prensa. O sea, hasta hace 2 días tenían una entrevista al día cuando tenían suerte. Desde hace 2 días tienen 8, 6, 7 claro, porque han generado, quieras o no, expectación. Claro, entonces esto les da un poco de juego, por lo menos un poco de viento de cola a Podemos para ver cómo empieza el nuevo año. Y yo creo que también tendremos una presencia bastante más activa de Pablo Iglesias. En diciembre, ahora el 16 de diciembre, acaban de anunciar, en fin, que organizan un acto aquí en Madrid. O sea, se empiezan a mover. O sea que es un intento, podríamos resumir esta ruptura con Sumar como un intento de Podemos de sobrevivir, ¿no?, a toda costa, de evitar su desaparición. Yo creo que sí, evidentemente. O sea, es evidente el momento en el que efectivamente Sumar les ha quitado todo lo que tenían y les ha arrinconado de la manera en que lo ha hecho, pues a Podemos no le queda más remedio que jugar en fin, es una ruleta rusa, o sea, si buscamos una metáfora. El problema, yo repito, es que el problema también lo tiene Sánchez, porque la cuestión es política, pero es también prepolítica. Política porque evidentemente es lo que tú dices, Podemos intentar sobrevivir, buscar la visibilidad, elecciones europeas, fondos europeos, lo que sea, perfecto. Pero luego hay un problema prepolítico, o sea, es que la maniobra de Podemos es imposible de entender si no pone sobre la mesa elementos como, repito, la venganza, el orgullo de unos cuantos dirigentes, en fin. Entonces, claro, ese mecanismo por el que, bueno, si muero yo, moriremos todos, es peligroso porque... O sea, es una carambola que puede afectar también a Pedro Sánchez. Y dicho sea de paso, el gobierno, si tenía muchos problemas, ahora tiene mucho uno más, que es un problema de cierta entidad. Porque recuerdo que Podemos estaba en contra de enviar ayudas económicas a la resistencia de Ucrania. O sea, tiene una agenda también de política internacional importante. Vamos a entrar en un ciclo económico, vamos a ver cómo salimos del nuevo ciclo económico, porque ha terminado todo el tema del COVID. O sea, yo creo que Podemos tiene márgenes para intentar volver a ser esa izquierda dura y pura que fue en su día.
y empujar a Yolanda Díaz hacia una posición que es lo que ellos dicen que es un PSOE marca blanca del PSOE, Claro. y eso obligará a su vez a Yolanda Díaz también a ser cada vez más dura aunque esté en el gobierno. Los números son los que son, la legislatura yo creo que, en fin, no va a ser fácil llevarla adelante. Bueno, Luca, pues te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros y que nos hayas explicado todo esto y bueno, te remitimos a futuras intervenciones donde nos irás explicando todos estos problemas, porque Claro que sí. esta gente da mucho juego, como sabemos bien. Bueno, saben usar sus armas. Venga, gracias. Hasta luego. Adiós. Bueno, ya estamos aquí de nuevo, ahora con Fran Serrato. Fran, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Álvaro? Pues yo fenomenal y además entusiasmado porque vamos a hablar... A ver, pásame el libro, por favor, que lo vamos a enseñar aquí para nuestros espectadores que vean el podcast en vídeo. Vamos a hablar de Tierra Firme, un libro publicado en la editorial Península que, según nos cuenta la editorial, ha escrito supuestamente Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. Por cierto, hay que decir que es una portada que se parece muchísimo a un libro de Barack Obama, que se titula La Tierra Prometida. O sea que en el fondo hay mucho marketing aquí detrás, la foto es muy parecida a la de Obama y el nombre, pues eso, de Tierra Firme a Tierra Prometida, pues también tiene alguna conexión. Fran, yo creo que es la única persona en España que se ha leído el libro. Es más, es que dudo que se lo haya leído el propio Pedro Sánchez, porque como les contaba yo al principio, aquí solo hay dos opciones. O tenemos como presidente del gobierno a un superhombre, a un hombre que es capaz de llevar la presidencia de un país y encima, en sus ratos libres, aparte de hacer ejercicio y de otras muchas cosas que suele hacer, también escribir un libro, o estamos ante una gran estafa. Es decir, este libro pues no lo ha escrito el presidente, lo ha escrito otra persona. Que se sospecha quién es, porque, bueno, a ver, Fran, lo dice. Lo dice ¿Dónde lo dice? A ver, cuéntame. Bueno, dice con la colaboración de Irene Lozano. ¿Y eso qué significa? ¿Que lo ha escrito Irene Lozano? Bueno, sabemos que Manual de Resistencia, Pedro Sánchez le agradeció la colaboración a Irene Lozano, aunque no lo dijo ni se manifestó en ninguna parte del libro. Irene Lozano admitió que se había hecho con colaboraciones, con una colaboración con horas de grabación, y supongo que este libro ha podido pasar algo similar, o que Pedro Sánchez en algún viaje en Falcon, en el tren o en sus ratos libres por la noche antes de irse a dormir, ha escrito un poquito, porque claro, los capítulos son muy pequeños, cortos. Bueno, pero yo te digo, a ver, yo que he escrito un libro y me ha costado un montón y he sudado tinta, la verdad es que tengo que decir que escribirse 370 páginas como tiene en fin, esto requiere tiempo y esfuerzo. Y pero más que un libro, Álvaro, yo creo que es una serie de testimonios, bueno, como un diario personal donde él va diciendo lo que va haciendo día a día, o semana a semana en su legislatura. Pero tú entonces, después de leerlo, a ver, empecemos por el principio. ¿Esto te da la sensación de que lo ha escrito Sánchez o lo ha escrito Lozano? Bueno, yo no quiero precisar pero quién lo ha podido escribir. ¿Pero tú qué sensación tienes? Pero a mí me parece que escribir un libro de este tipo está muy bien para hacer unas memorias cuando tienes 80 años, pero como tu presidencia, tu cargo no te permite dar a conocer ciertos detalles de la política nacional, pues entonces este libro no te va a proporcionar ninguna noticia ni ninguna novedad. Vamos a ver, lo que estás diciendo tú de una manera un tanto rebuscada es que este libro es un bodrio. Hombre, yo no recomendaría su lectura, la verdad. Atención, señores, a este titular que acaba de dar otras cosas. Fran Serrato acaba de decir, después de haberse leído las 370 páginas, que no recomienda su lectura. Bueno, pues yo sí que les recomiendo a todos ustedes que, como evidentemente
mejor que lean otras cosas. No les vamos a recomendar que se lean Tierra Firme, pero al menos recomiendo la lectura de lo que ha escrito Fran en el periódico sobre el libro, porque sí que ha encontrado algunas cosas interesantes. Sí. Mira, Fran, a mí me ha resultado... Bueno, antes de ir a esto, sí que me gustaría recalcar que me parece indignante, y aprovecho el comentario que tú has hecho, insisto, me sigue pareciendo un escándalo que un presidente del gobierno en ejercicio se permita el lujo de publicar un libro. Insisto, lo haya escrito o no lo haya escrito, es una tomadura de pelo, debería esperarse como mínimo a estar fuera del cargo y después a contarnos todo lo que quiera, porque, como decía ahora Fran, seguro que será mucho más interesante una vez que haya dejado el cargo que nos cuente alguna interioridad. Pero bueno, dicho esto, a mí de todo lo que has escrito me llaman la atención varias cosas. Primero, dices que no sale la palabra Puigdemont. No, ni una vez. Ni sale la palabra amnistía. Bueno, sale la palabra amnistía 4 veces, pero para referirse a la amnistía fiscal que hizo el PP con Montoro. Pero vaya por La Dios. amnistía del independentismo... Pero no, entonces la nada. tomadura de pelo es más grande de lo que yo pensaba. ¿Pero Bueno, cuándo está escrito el libro? Este libro está ¿Qué escrito pasa, que durante está la escrito legislatura antes? hasta el 23 de Ah. julio, que es la victoria, digamos. Pero bueno, de todas maneras, hay Pero habla de la algunas- victoria, ¿no? Habla de habla las de la elecciones. victoria, exactamente. Hay un capítulo. Claro, pero él pues corta el relato donde le parece oportuno para no tenerse que meter en berenjenales. O sea, que de Puigdemont y de la amnistía no habla. Entonces, Nada. ¿de qué habla? Independentismo sale la palabra una vez. Ostras. O sea que Pero vamos a ver, Fran, no me lo puedo creer. Pero entonces, ¿de qué va el libro? De su gestión el libro en la, va pri- de su en la- gloriosa gestión en la legislatura pasada. en la legislatura y sobre todo es una forma de legitimarse ante la cacería que le está haciendo el PP o la ultraderecha y él bueno, dice que es una víctima, que el PP está en una senda ya muy extremista porque está yéndose a la deriva por el lenguaje O sea, y que las vamos, formas de Vox. que más que hablar de su gestión, está criticando a la oposición. Habla mucha crítica porque al PP le afea que no sea patriota, que vaya a Europa a pedir cosas en contra de España. En que, bueno, Bueno, o sea, no le digo o no le quito la razón, puede pasar esto que está contando, pero si escribes un libro sobre tu gestión, sobre cómo ha ido la cosa en la legislatura, lo que no puede pasar es que el PP sea esté omnipresente y tu partido apenas aparezca. Apenas no me hay digas, que no habla del partido tampoco. muy poquito, muy poquito. O sea, que habla más de PP y Vox que del PSOE. sí, Pero bueno, esto... Pero multiplicado por 10. Pero es que ha escrito un libro un poco extraño. Oye, pero sí que te he leído en The Objective que le manda un recadito a Felipe González. Bueno, él cuenta que a lo mejor se lo podía haber ahorrado, pero dadas las circunstancias no lo ha hecho, que él se afilió al Partido Socialista en 1993. En 1993 hay que recordar que Felipe González estuvo a punto de perder las elecciones. Todos los sondeos, todas las encuestas de entonces daban como ganador a Aznar, una circunstancia muy parecida a la que precisamente Correcto. le estaba sucediendo a Pedro Sánchez en esta ocasión, y en ambos casos dieron la vuelta a las encuestas. Pedro Sánchez, sin la ayuda de Felipe, porque Felipe no ha participado en ningún momento en la campaña, incluso declinó decir que lo iba a apoyar con su voto y tal, que bueno, a lo mejor luego lo votó, ¿no? No lo sabemos, el voto es secreto. Pero Pedro Sánchez sí que deja caer o sí que dice directamente, habla en claro, que él se afilió precisamente porque vio en riesgo el gobierno de Felipe González. Entonces, O sea, muchos hemos visto... se afilió antes de las elecciones del 93. Eso dice. Claro, son las elecciones aquellas, seguramente ustedes recordarán cuando Felipe dijo que aquello era una victoria amarga para el Partido Popular, porque efectivamente no le dio suficiente. Él cuenta que fue incluso delegado en una mesa, ¿Ah, sí? estuvo participando en campaña activamente y que esboza una sonrisa cada vez que recuerda cómo finalmente ganaron, aunque los Aunque nadie lo pronósticos creía. eran Es verdad, porque en contrarios. aquella época el Partido Socialista estaba rodeado de escándalos, realmente era insoportable el ambiente. Y España, efectivamente, yo creo que había un clima de cambio, pero finalmente aguantó Felipe 3 años más, hasta que ya en el 96 llegó Aznar. Creo recordar, Álvaro, yo era muy pequeño entonces. Yo no tanto. Tú no A ver, tanto.
creo que en el 93 fueron las primeras, el primer debate cara a cara, Felipe Sí, Aznar, sí, con sí. Mariñas de presentador, creo No, recordar. hubo dos debates. En aquella campaña hubo primero un debate en Antena 3, que lo hizo Campo Vidal. Campo Vidal, sí. Y luego a la semana siguiente hubo otro debate en Telecinco con Luis Mariñas. Con Luis Mariñas, El primer debate arrasó Aznar. En el primero arrasó Aznar porque González, yo creo, iba poco preparado. Y él creía, yo supongo que tenía un buen concepto de sí mismo y creía que iba a arrasar, y al final pues se llevó una derrota monumental por parte de Aznar, que había ganado, ¿no? Pero a la semana siguiente, en el debate de Telecinco, la verdad es que se recompuso la situación y yo diría que quedaron empate. Pero en cualquier caso le sirvió para remontar en las encuestas, y los últimos días de campaña le vinieron muy bien. Eso es un poco lo que pasó en aquella campaña. Sí, fueron la primera vez que hubo en España debates electorales cara a cara, y luego ha habido otras veces que se han vuelto a celebrar. Claro. Ahora solo uno en esta última, y Pedro Sánchez en el libro dice precisamente que le salió mal, que ¿no? le salió mal. Reconoce, y que ¿no? Lo reconoce. Pero, señores, otra noticia. O sea, Sánchez reconoce un error, y es que el debate no le salió bien. No le salió bien. Pues le pasó un poco como a González. ¿Qué dice de Zapatero en el libro? A Zapatero lo pone por las nubes, realmente. No, ¿qué novedad? Bueno, yo creo que Zapatero, desde mi humilde punto de vista, ha sido decisivo en esta campaña, porque la parroquia socialista estaba desanimada, ha sido el candidato. Y con las entrevistas y los mítines de Zapatero ha levantado los ánimos y ha conseguido levantar también las expectativas que había sobre el Partido Socialista. 1 millón de votos más. Este invite decisivo de Zapatero lo reconoce el propio Pedro Sánchez en el libro, pero a diferencia de lo que se piensa, que muchos pensaban que Zapatero podría ser ministro y tal, Pedro Sánchez lo que dice es que no, que fue el propio Zapatero quien pidió salir a la palestra, utilizó esas palabras, y fue el propio dirigente leonés, el propio exsecretario general del Partido Socialista, quien pidió a Sánchez participar en actos de campaña, aunque sí es verdad que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dice que no fueron coordinados, que los mensajes cada uno lo hacía con libertad, pero reconoce precisamente que Zapatero fue decisivo. Oye, y te has contado una curiosidad respecto a los vínculos familiares que desconocíamos hasta ahora entre, entre España y Alemania, pero de la familia de Pedro Sánchez. Es decir, ¿cómo es esto? O sea, ¿Pedro Sánchez tiene ligazón con Alemania? Pues eso dice Pedro Sánchez en el libro. Pero esto no nadie se había enterado hasta ahora. Yo no tenía ni idea, la verdad. ¿Y en qué consiste el asunto? Bueno, Pedro Sánchez, en un artículo del libro, está hablando sobre la invitación que le hizo el canciller alemán Scholz, el socialdemócrata Olaf Scholz, al Palacio de Messenger, que está cerca de Berlín. Él va allí y dice que no puede dejar de pensar en su familia en Alemania. Su abuelo, Juan, fue un emigrante en los años 60, y como el padre de Pedro Sánchez era el mayor de los hermanos, le acompañó en alguna ocasión. Él dice que esto fue muy importante para su familia porque hay vínculos en Alemania, porque algunos de sus familiares sí se quedaron en Alemania viviendo. Dice que no ha perdido el contacto con ellos, aunque tampoco desgrana qué tipo de relaciones tiene con ellos, ni qué vínculo tiene. No sé si son primos, hermanos, primos quintos, alguien muy lejano. O alguien que vio una vez volar un platillo volante. Claro, porque por lo que estás contando, el padre de Pedro Sánchez no ha vivido en Alemania. No, bueno, estuvo de emigrante allí. El padre no, el abuelo. Y su padre también. Pero en temporadas pequeñas, entiendo, aunque no precisa cuánto tiempo, pero sí sabemos que el padre de Pedro Sánchez fue directivo aquí de algunas empresas, fue un dirigente importante de directivo de empresas. Pero no consta que sepa alemán Sánchez, ¿no? No lo dice. A lo mejor le pasa como Aznar, que lo habla en la intimidad. Bueno, no descartes nada. Hombre, si es capaz de escribir un libro siendo presidente, igual es capaz también de hablar alemán en la intimidad o incluso de aprenderlo. Bueno, Fran, pues no sé si tienes algo más que contarnos del libro, pero me parece apasionante. El libro tengo entendido que está ya a la venta, pero se va a presentar la próxima semana, en concreto el lunes, creo recordar, en el Círculo de Bellas Artes, con la presencia, atención, estelar, fíjense ustedes qué persona
se busca a Pedro Sánchez para que le presente el libro, no ha llamado a Vargas Llosa, no ha llamado a Felipe González, ni siquiera a Zapatero, ha llamado a Jorge Javier Vázquez. Jorge Javier Vázquez, que es... Hombre, pero da un juego excelente, Jorge Javier. Hombre, evidentemente da Claro. mucho juego, pero no sé de qué van a hablar, o sea, porque aquí en el libro se habla de política, ¿no? Hombre, se habla de su política. Bueno, ya sabemos que Jorge Javier es un fan de Sánchez, Claro. pero no sé si es la persona más adecuada. Les daré un dato curioso a todos ustedes para que vean cómo son las cosas. El lunes en el Círculo de Bellas Artes de Madrid se presenta el libro de Pedro Sánchez con Jorge Javier Vázquez. ¿Tú sabes, Fran, qué libro se presenta al día siguiente a la misma hora y en la misma sala? No tengo ni idea. El libro de Nicolás Redondo Terreros, que Anda. acaba de ser expulsado del Partido Socialista. Perdónenme porque no me acuerdo ahora mismo el título del libro, creo que se llama algo así como No me resigno. ¿Y sabes quiénes son los presentadores del libro en esta ocasión? No. Alfonso Guerra y Álvaro Delgado Gal. O sea que creo que el nivel al día siguiente lo suben un poquito en esa sala. Pero bueno, cada uno ha elegido lógicamente a sus compañeros de viaje. Fran, muchas gracias Un y hasta placer. pronto. Nos leemos. Bueno, y tenemos ya con nosotros a María Palmero. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí encantado de tenerte de nuevo porque siempre que vienes hablamos de temas un poco más divertidos. Sí. No tanta economía ni tanta política. Hoy tenemos dos temas que yo he dicho al principio del programa que me parecen apasionantes y que me tienen completamente estupefacto desde hace varios días. El de Jaime del Burgo y el de un torero que se llama, perdona, que no me Juan acuerdo. Ortega. Juan Ortega. Pero vamos primero a Jaime del Burgo, que yo creo que todo el mundo ha oído hablar de él estos días, aunque no es una persona muy conocida, la verdad. De hecho, yo a quien conocía más es a su padre, que es Jaime Ignacio del Burgo, que era un diputado histórico que tuvo el Partido Popular, más bien Unión del Pueblo Navarro, en el Congreso de los Diputados. Él era sistemáticamente elegido en las elecciones generales por Navarra y venía aquí al Congreso y se integraba en el Partido Popular y era un diputado muy conocido además muy correoso, muy peleón en temas económicos. Bueno, Jaime Ignacio del Burgo es una figura que para los más maduros de nuestra audiencia seguro que lo conocen. Pero su hijo... Yo al menos desconocía que existiera, la verdad, pero este fin de semana, de repente, el domingo, me parece que fue, se hizo muy viral en Twitter un mensaje que puso y unos mensajes que puso, sobre todo por una foto en donde aparecía la reina Leticia haciéndose un selfie en un espejo y en donde venía un supuesto mensaje, se supone que de Leticia, referido a Jaime del Burgo, porque se supone también que en algún momento estos dos han sido pareja. Yo la verdad es que no tenía ni idea de nada y te he traído hoy aquí, María, para que nos lo expliques, porque realmente es todo muy raro. No entiendo muy bien a santo de qué viene esto ahora, si hay algo malintencionado detrás, qué es lo que busca este hombre. A ver, yo creo que para empezar quizás lo mejor sería que nos contaras quién es exactamente Jaime del Burgo, de dónde sale y por qué es importante. Vale, pues Jaime del Burgo es un empresario que es conocido en el mundo social por haber estado casado con Telma Ortiz, que es la hermana de la reina Leticia. Estuvieron casados de 2012 a 2014. O sea, con posterioridad a la boda entre los reyes, Eso es. Se casa este señor con la hermana. Sí, fue un matrimonio un poco raro porque se casaron meses después de empezar a salir y luego se separaron sin hijos ni nada. O sea, fue todo como muy sorpresivo. Hicieron como dos bodas, una en España y otra en Italia, y como que nadie entendía muy bien por qué pasó todo esto. ¿Y en cuánto tiempo estuvieron casados? ¿Has dicho? 2 años. 2 años. Y Telma había tenido una relación anterior, ¿no? Sí. Pero no muy conocida, ¿no? O sea, no, vale. Es que es que yo creo que me estoy confundiendo con Erika, que es la otra hermana la que se murió. que sí que se quitó la vida, digamos, se suicidó, y esa sí que estuvo casada con este otro señor que también más o menos conocido, que era una especie de escultor o algo así, si no creo, perdonen ustedes que es que yo tengo muy mala memoria. Pero bueno, entonces,
resulta que Jaime del Burgo estuvo casado con Telma. Sí, a ver. ¿Y cuándo estuvo liado A ver. teóricamente con Leticia? Porque no me cuadra a mí Claro, nada. es que es un poco lioso, porque todo esto sale a la luz el año pasado a finales, porque Peñafiel, el Jaime periodista, Peñafiel. sí, saca un libro en el que le da voz a él. Ya ¿Cuándo fue esto? En noviembre del año pasado. Ah, hace ya un año. Sí. Saca un libro que pasa un poco sin pena ni gloria, el testimonio de Jaime del Burgo, en el que cuenta que tuvieron un romance con Leticia y que acabó supuestamente, todo según Jaime del Burgo, cuando ella se comprometió con el rey Felipe. Ah, o sea, que él Esto es lo que cuenta Peñafiel, pero es que luego vale. Jaime... Peñafiel cuenta que estos estaban liados antes de casarse con el príncipe. Eso es, que el romance empieza en el año 2000 en Venecia, que él quiso casarse con ella, pero que ella, cuando él supuestamente le fue a pedir matrimonio, ella le dijo que estaba con Felipe. Pero yo aquí sí que tengo que intervenir porque realmente, por datos que yo tengo y por, conocimiento que yo tengo, cuando anuncia el compromiso la actual reina con el actual rey, en realidad la última pareja que había tenido Leticia era David Tejera, que era un periodista que salía en las noticias de CNN+, y esa era su pareja, más o menos conocida en todo el mundillo. De este señor en aquellos momentos no teníamos noticia, lo digo porque en aquellos momentos éramos todos periodistas, para que ustedes los oyentes se puedan situar, o sea, más o menos cierto conocimiento de quién era Leticia Ortiz teníamos. Y a mí no me consta que estuviera con este señor, pero tú dices que Jaime Peñafiel sí que dice que estaban liados. Sí, Jaime Peñafiel da voz a este señor que cuenta que su romance empezó en el año 2000, pero que luego cortaron y luego incluso en el 2004 Jaime del Burgo fue testigo de la boda de Leticia y luego fue en 2012 cuando empezó con Telma. Pero es que lo que Jaime ha revelado en Twitter ¿Sí? es que el romance, supuestamente según él, se extendió hasta 2014. O sea, ya estando casados los reyes. Y él con Telma. O sea, es una historia loquísima. Sí, cuenta que hicieron viajes por todo el mundo. ¿Juntos? Sí. ¿Pero juntos quién? ¿Leticia Ortiz y Jaime del Burgo por separado? ¿Sin Telma ni el rey? Claro, en plan amantes. Pero bueno, ¿esto cómo va a ser posible? Que hicieron viajes por todo el mundo, que pensaron en divorciarse de sus respectivas parejas, que incluso pensaron en mudarse en Nueva York. ¿Todo esto dónde lo dice? En Twitter. En Twitter. Este fin de semana. Mía, es lo que, claro, los tweets que luego ha borrado. Luego ha borrado esos tweets. Claro, es que incluso también dice que pensaron en tener un hijo por vientre de alquiler en Los Ángeles. Madre mía. O sea, esto un poco loco. Pero esto yo no sé, como no conozco a este señor, la verdad es que no puedo. Sí, es un poco raro todo. Sí. Porque además, bueno, lo raro también que has dicho un detalle que sí que me parece interesante, y es que Jaime del Burgo fue testigo de la boda. Sí. Por tanto, conocido de Leticia ya lo era, porque en aquel momento no estaba casado con su hermana, ¿no? Eso es. O sea que alguna relación bastante estrecha tenía que haber tenido, no digo yo que fueran novios, pero amigos seguro, porque si no, no vas de testigo, ¿no? Sí, claro, pero de ahí a que sea verídico todo lo que cuenta. Eso es evidente que no puede ser, o al menos es muy difícil de entender todo esto, ¿no? Y sobre todo, entonces la relación con Telma, que era una tapadera, o sea, no entiendo nada. No sabemos muy bien, es que falta contexto. Falta contexto y él no ha querido explicarse. Jaime da fechas, 2002, 2004, 2010, 2014, pero habla de viajes, de declaraciones de amor. Claro. ¿Y esa foto que ha puesto es verdadera? Esa foto se supone que es verdadera, ¿no? Sí, pero es que tampoco se sabe muy bien si se la mandó Leticia, porque sale ya embarazada. En esa foto sale ella embarazada. Sí, se ve cómo se toca la tripa y parece que es de su primera hija. Bueno, pero bueno, y está hablando de una pashmina que supuestamente le regaló Jaime del Burgo y tal, pero bueno, no sabemos si es verdad o es todo una invención. Claro, y luego Jaime borró todos los tweets y hace 2 días publicó un nuevo tweet diciendo que no se arrepentía de haber contado nada de eso, que ha recibido amenazas y que solamente confía como en que el único rey al que le debe, yo qué sé, su verdad y tal es al que está en el cielo, que es Jesucristo. ¿Y este señor dónde está ahora? Está fuera de España, ¿no? Sí, en Suiza, donde tiene una mujer y una hija. O sea, él vive en Suiza actualmente. ¿Y por qué crees tú que hace todo esto? Porque es todo muy extraño. Es que no ¿A se santo sabe. de qué viene ahora esta historia?
No se sabe la verdad, porque es que en los tweets también es un poco raro porque cita a Pedro Sánchez y a la Casa Real. Él lo vende un poco como un asunto de Estado, pero la verdad que es que sabes que ya ha tenido un lío, si es verdad, con la reina tampoco es un asunto de Estado. Bueno, salvo que tenga información comprometedora Claro, o alguna cosa claro, rara. Es decir, claro. la única... Vamos a ver, aquí yo creo sinceramente que hay dos opciones. O que se haya vuelto loco y que sea todo mentira, que puede ser la opción más verídica a lo mejor. Y la otra opción puede ser que esté intentando chantajear, o sea, que tenga algún tipo de información, algún tipo de... o que quiera por algún motivo desestabilizar a la Casa Real. La verdad es que es todo muy extraño. Sí. Yo, insisto, tengo cierto conocimiento de la vida de la reina antes de llegar a la zarzuela, y la verdad es que no me consta este grado de intimidad del que supuestamente se habla o habla él, y con posterioridad a la boda, claro, lógicamente ya he tenido menos conocimiento. El conocimiento que he tenido básicamente es el que tenemos todos, con algún añadido, y es que yo he tenido, sí que en este tiempo, en estos años, alguna vez he podido verles a los dos reyes, y la verdad es que yo diría, y yo siempre lo he dicho, que yo cuando les he visto en privado me ha parecido en algunas escenas que yo he presenciado que estaba ante dos enamorados. O sea, que yo en ningún momento he visto nada raro, ni he visto que se comportasen como si estuvieran unidos por conveniencia. O sea, a mí me parece que esa relación va más allá de la mera institucionalidad, ¿no? Pero la verdad es que esta historia la teníamos que comentar en este podcast, porque lo que no vamos a hacer nunca en The Objective es taparnos los ojos y los oídos a lo que está pasando. Es decir, si toda España está hablando de esto, habrá que tratarlo con delicadeza y con el máximo respeto, pero evidentemente no podemos esquivar este asunto, ¿no? Sí, luego ya por último, por cerrar este tema, Peñafiel, que es quien da voz a Jaime del Burgo, ha sido contactado por varios medios para que opine sobre los nuevos tweets y no ha querido hacer declaraciones, lo cual también es un poco revelador, de que parece que no le da veracidad al nuevo testimonio. Bueno, yo tengo que decir que, en fin, espero que esto se aclare en los próximos días, meses, semanas, no sé cuánto, pero a mí sí que me gustaría que el señor del Burgo explique que esto por qué lo hace y a santo de qué viene y qué es lo que quiere decirnos, porque efectivamente tú y yo creo que tienes toda la razón. Si se trata de hablar de relaciones íntimas de las personas, pues poco hay que comentar, ¿no? Sí. Y sería de muy mal gusto hacerlo además en Twitter, ¿no? Porque ninguno de nosotros nos dedicamos a exponer nuestra vida privada en las redes sociales. Pero bueno, es todo rarísimo. Es todo rarísimo. Esperemos que se aclare en los próximos días y se lo iremos contando aquí si buenamente llegamos a alguna conclusión. Segundo asunto, mucho más divertido. Sí. La boda del torero. A ver, se llama Juan Zafra, ¿no? ¿Has dicho? No, Juan Ortega. Juan Ortega, perdón. Este es un torero, pero poco conocido, ¿no? Sí, es poco conocido. Pero claro, se ha hecho más conocido por dejar plantada a su novia en el altar media hora antes. ¿Media hora antes? Ante 500 invitados. ¿Ante? Sí, 500 invitados. En Jerez de la Frontera. Y había mucha gente, claro, Pero bueno, vamos a ver, famosa. media hora antes significa que ya estaba todo preparado. Todo el mundo en Jerez de la Frontera. Y ya estaban muchos invitados en la iglesia y todo. Ya estaba la gente en la iglesia. Claro. Y este tío decide en un momento dado que no se casa. Sí. ¿Y a quién se lo comunica? Claro, es que aquí han salido muchas versiones diferentes. La que parece que tiene más peso es que Juan llevaba varios meses pensando que no se debía casar, que no era tal, pero parece que como que se sentía un poco presionado por el entorno. A ver, llevaban 7 años, los padres de ella, por lo visto, querían que él diese el paso y se casara. También es normal cuando llevas una relación de tantos años, pues al final Claro. o avanzas o tal. Pero él parece que no lo tenía claro. Y que incluso ella, Carmen, lo sabía. Pero se pensaba que era un poco, nervios de la boda y tal. Pero ella como que... O sea, que la sorpresa parece que no fue tal, la que se llevó, pero claro, el disgusto ha sido... Bueno, pero ¿y la boda se celebró al final? No, claro. Pero quiero decir, no, la boda ya sé que no, pero el convite, ¿hubo banquete o algo? No, se canceló todo. Pero ¿y los 500 invitados? Pues a su casa, supongo. O sea, cada uno por su cuenta. Me contaba antes Carmen, que estaba aquí también, nos contaba que según tenía ella noticia, claro, se tuvieron que repartir por todos los restaurantes de la zona para comer.
porque claro, ellos tenían previsto comer ese día en la boda. Sí, y hay muchos invitados que están reclamando su regalo. Ah, claro. bueno, porque ya me imagino que muchos de ellos ya habrían pagado, Claro, hecho la cuando vas a una transferencia. boda, antes se suele pagar para hacer el favor a los Uf, novios. madre mía, y ahora hay que devolver todo ese dinero. Sí, y un capote que le regalaron a él, claro, todo eso hay que devolverlo. ¿Y la novia quién es? ¿Es famosa? Carmen Ote, no. No, No no es nadie No, y conocido. él tampoco, en realidad. Bueno, él desde este fin de semana sí. va a ser uno de los toreros más conocidos. Oye, y no sé si acabará siendo de los más cotizados en las plazas, porque igual a partir de Sí, ahora claro. le empiezan a llover los contratos y las apariciones, ¿no? Sí, claro. Madre mía, teníamos constancia, ¿te consta algún caso parecido? Porque, claro, habíamos visto gente que se echaba para atrás, pero no el mismo día de la boda, 30 No. minutos antes, ¿no? Súper llamativo. Es que parece de película. Sí, sí, encima él siendo conocido, que sabes, y con invitados que van, que son conocidos, que van a hablar y todo. No sé, la verdad, yo creo que él igual debió pensarlo un poco mejor. Y no ha hablado, él no ha dado entrevistas. Bueno, esto va a ser la Ella entrevista. tampoco. Pues la entrevista del torero es la entrevista del millón, que todos los medios vamos a estar persiguiendo, porque indudablemente el día que salga el torero a explicarnos por qué no ha ido a su propia boda, va a ser muy llamativo y muy comentado. Supongo que a lo mejor exigirá dinero a cambio y pedirá una exclusiva o algo así a una revista del corazón, pero es realmente llamativo este asunto. Y yo me pongo en el pellejo de esos invitados de su lado. Es decir, imagínate, de 500 invitados, pues supongo que de su parte habrán ido 200, 250. ¿Y qué cara les pones ahora? Es decir, ¿cómo les vuelves a mirar a la cara en el futuro a esa gente que ha hecho el esfuerzo de ir a tu boda, de desplazarse a La Jerez? inversión, claro, porque al final es una inversión de tiempo, Bueno, económica, estás de pagando un recursos, hotel, claro. porque digo Claro, yo que los dejando a 500... los niños con Claro, con alguien. abuelos. Es decir, una boda de 500 invitados es un trastorno tremendo, Sí, sí. y tú estás provocando Sí. en fin, un pifostio descomunal a un montón de gente con la que ahora te vas a tener que ver el resto de tu vida. O sea, realmente, seguramente este torero haya perdido muchos amigos solo con dejar plantada a la novia. Sí. Pero oye, casi yo te diría que mejor así que casarse No, sin claro, querer, ¿no? sí, Porque sí. para tener que hacer el divorcio 3 meses después, Hombre, que de esos casos sí que conozco yo algunos, ¿eh? Sí, sí. De estos que han ido a casarse y a los 2 meses se han divorciado. Claro, es que hay muchos pues sí que igual también tienen dudas, pero dicen, mira, por no armar todo el jaleo, pues digo que sí, me caso y luego me ya, divorcio. claro, en privado ya... Es que esto pasa cuando uno organiza una boda, claro, desde que decide casarse hasta que llega a la boda, pues pasa un tiempo. Y a veces en ese tiempo las relaciones se deterioran. Y en las bodas ya sabes que todo es muy estresante, los preparativos... Correcto, las listas. efectivamente. Yo creo que solo hay una cosa que supera en estrés a la boda y es los hijos, tener Total, hijos. total. Pero efectivamente Las una boda, mudanzas, es como un una periodo situación que muy- pone a prueba la relación Eso es. y claro, pues saltan chispas. Y en este Sí. caso provocó pues que se abortara la boda. Bueno, María, pues muchas gracias por venir a contarnos este asunto, y remito a todos los oyentes a que te sigan en The Objective a diario con estas historias y con muchas más, que tú eres especialista de muchas otras cosas que cuentas en el periódico. Así que muchas gracias. A ti, Álvaro. Y nada más, con esto terminamos el programa de hoy. Les remito al programa de la semana que viene, esperemos ya que con Rocío Regidor a los mandos, y ya saben que mientras tanto pueden seguir informados en nuestra página web, theobjective.com, en todos nuestros perfiles de redes sociales y, por supuesto, pues este podcast lo pueden escuchar tanto en Spotify como en todas las plataformas, e incluso en vídeo lo tienen ustedes en nuestra página web. Saludos de Álvaro Nieto, que les habló en nombre de todo el equipo. Nos volvemos a escuchar la semana que viene.